Esta medusa es inmortal, puede rejuvenecer todas sus células cuando pasa por alguna crisis, como cuando sufre daño físico o se está muriendo de hambre. Es así que en ocasiones, en vez de fallecer, transforma todas sus células hasta volver a la etapa de su nacimiento. Este ciclo puede repetirlo indefinidamente. De esta manera, es prácticamente inmortal. La humanidad durante años ha buscado el secreto de la vida eterna, el secreto de la eterna juventud. Parece que vivir por siempre ha sido el deseo de muchas personas. La inmortalidad es algo que han contemplado muchas culturas. Por ejemplo, en la mitología japonesa se creía en la criatura Ningyo, que es una especie de mezcla entre mono y pez carpa, lo que para la cultura occidental sería como un pez humano o bien una sirena. En esta cultura existe un mito muy popular que cuenta cómo un hombre le dio accidentalmente carne de Ningyo a su hija y este hecho la condenó a la inmortalidad. Por otra parte, en la mitología griega era popular la creencia de que cuando un humano intentaba desafiar o engañar a los dioses, terminaba siendo castigado por toda la eternidad. Por ejemplo, Sísifo, el rey de Epira, por engañar y desafiar a los dioses, fue castigado por Zeus y Thanatos. Fue así que su destino de ahora en adelante sería rodar una piedra hasta la cima de una montaña, para luego rodarla hasta abajo, una y otra vez, por el resto de la eternidad. Más de una cultura ha creído en la inmortalidad. Parece que vivir eternamente ha estado en el pensamiento de muchos humanos a lo largo de la historia, o al menos eso es lo que cuentan los mitos y las leyendas, aunque para sorpresa de muchos, sí hay especies a las que de cierta manera se les podría considerar inmortales. Un ejemplo de un ser inmortal podría ser la hidra, cuyo nombre está inspirado en un monstruo marino de la mitología griega, ya que un estudio publicado en 2015 en la revista científica Proceedings of the National Academy of Science descubrió que estas criaturas no envejecen como la mayoría de los animales, sino que permanecen jóvenes por siempre. Como es de esperarse, se estudian estos animales con el fin de aplicar en los humanos esta técnica de diferenciación celular perpetua. Pues imagina vivir eternamente joven, o bien, una vez que envejezcas, poder regresar a la etapa de tu juventud a voluntad. De esta manera, podrías regresar a cualquier etapa de tu vida, pero con la experiencia que te han dado los errores que has cometido a través de los años. Imagina que una vez que eres viejo, vuelvas a ser joven de nuevo, que puedas modificar todas tus células, como pasa con algunos superhéroes, o bien que puedas manipular todas tus células a voluntad, que puedas regenerarte, como pasa con algunas otras especies, que pueden regenerar partes faltantes, como las salamandras, que primero forman un blastema, el cual es una especie de masa de células indiferenciadas, que posteriormente se multiplicarán rápidamente para formar la piel, las escamas, el músculo, el hueso o el cartílago necesarios, para reemplazar la extremidad, la aleta o la cola faltante. Esto es posible gracias a las células troncales, popularmente conocidas como células madre. Verás, las células madre son un grupo de células indiferenciadas que pueden dar origen a cualquier otro tipo de célula del cuerpo humano. De esta manera, una célula madre o troncal se puede transformar en una neurona, en una célula muscular, en hueso o en cualquier otro tipo de célula que necesite el cuerpo humano. Es de esta forma que si podemos controlar el desarrollo y diferenciación de las células madre, podríamos lograr la inmortalidad, ya que si tuviésemos algún problema en alguna parte de nuestro cuerpo, solo bastaría con reemplazar esa parte por otro tejido sano. Imagina lo fascinante que esto suena, poder manipular todas nuestras células a voluntad, no solamente permanecer jóvenes por siempre, sino que en caso de sufrir algún daño, podamos reemplazar nuestras partes dañadas por otras partes nuevas, para así vivir eternamente. Aunque hipotéticamente, si esto fuera posible y llegásemos a reemplazar gran parte de nuestras células, la persona resultante seguiríamos siendo nosotros, o bien sería alguien más. A esto se le conoce como la paradoja de Teseo. Teseo era un héroe legendario de la mitología griega, considerado uno de los primeros reyes de Atenas, quien incluso combatió al temible minotauro del rey cretense Minos. En una ocasión, Teseo regresaba de la isla de Creta junto con su tripulación e iban en un barco que ya era bastante viejo. Durante el largo camino, el navío se fue dañando cada vez más. Sin embargo, cada daño que sufría el barco era reparado por los tripulantes. Cada pieza dañada se reemplazaba por otra en mejores condiciones y en ocasiones las piezas eran recicladas y se recolocaban en partes diferentes del barco. Fue así que cuando Teseo y sus tripulantes llegaron al puerto, todas las piezas del navío habían sido reemplazadas. Sin embargo, la estructura del barco se conservaba. Aquí surge la pregunta, ¿el barco en que regresó Teseo era el mismo barco en que zarpó? Pues todas sus partes fueron reemplazadas. Sin embargo, la estructura del barco
era la misma, entonces aquel era el mismo barco, o bien era un barco distinto, y si era un barco distinto, entonces, ¿dónde estaba el barco de Teseo? Bien, algo similar ocurre con los seres humanos. Las partes más diminutas que nos componen se recambian con el paso del tiempo. No nos damos cuenta, pero las partes más diminutas que nos componen son reemplazadas por otras con el paso del tiempo. No somos los mismos con el paso del tiempo, simplemente conservamos la misma estructura. Para hacer esto más sencillo de entender, veamos la parte viva más diminuta que nos compone, nuestras células. Nuestras células recambian sus componentes cada cierto tiempo al interactuar con el ambiente, hasta que llega un día que la mayoría de los átomos de nuestras células han sido reemplazados por otros átomos que estaban en el ambiente. Sin embargo, la célula conserva su misma estructura. Para hacer esto aún más sencillo de entender, imaginemos que la célula es un auto que viaja a 150 km por hora y a su vez reconstruye y cambia constantemente todas sus partes con lo que se encuentra en la calle. Es así que de un momento a otro todos sus componentes han sido cambiados. Sin embargo, siempre funcionó con normalidad. Entonces surge una pregunta: si con el tiempo todos nuestros componentes han sido reemplazados, ¿seguimos siendo nosotros mismos? ¿Hemos fallecido? ¿O somos algo más? Es por eso que el concepto de vida eterna es más interesante de lo que realmente parece, pues aunque los humanos vivamos miles de millones de años, los átomos que nos componen en un momento del tiempo no serían los mismos en otro periodo del tiempo, pues estos habrían sido reemplazados. Es decir, aunque nuestra apariencia sea la misma, nuestros átomos han sido completamente reemplazados por otros. Es por eso que aunque los seres humanos fuésemos eternos, solamente podremos existir de una manera en un momento del tiempo. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Es que acaso estamos destinados a existir durante solo un breve periodo del tiempo y dejar de existir en otro momento, como lo que ocurrió con los dinosaurios, quienes se extinguieron, pues su momento finalizó? ¿Pero es esto lo que pasará con la humanidad? ¿Será acaso que también nuestro destino sea dejar de existir? Para poder saber si podremos vivir eternamente, primero tendremos que definir qué está vivo y qué no está vivo. Es decir, podemos ver una roca y sabremos que ésta puede existir muchos años. Sin embargo, una roca no está viva, pero al ver un escarabajo, sabremos que éste está vivo y que su vida terminará en algún momento. ¿Pero por qué? Bien, para entender esto, tenemos que saber que todos los seres vivos se componen de células, pues la célula es la unidad anatómica y funcional de todos los seres vivos. Sin embargo, la célula a su vez se compone de partes que no están vivas. Pero entonces, ¿cuándo llega a estar vivo algo? Es decir, si todo lo que hay en el universo está fabricado con la misma materia, entonces, ¿todo lo que está en el universo está muerto o está vivo? Para responder esto, veamos a las hormigas. Una hormiga por sí misma no es muy brillante, no tiene deseos ni planes. Sin embargo, muchas hormigas juntas son inteligentes. Una colonia de hormigas puede construir estructuras complejas. Pero ¿cómo es posible que un grupo de hormigas que no son muy brillantes formen una colonia que sí sea muy inteligente y que tenga relaciones complejas? A esto se le conoce como emergencia o surgimiento, y ocurre cuando cosas pequeñas se juntan y forman cosas más grandes, más complejas, con otras propiedades y otras características. La emergencia es la complejidad que surge de la simplicidad y se encuentra en todas partes. En la vida, los átomos se juntan para formar macromoléculas, las macromoléculas se juntan para formar células y las células se juntan para formar órganos, después para formar individuos, y estos individuos formarán sociedades, pero ninguna estructura es igual a la anterior de la que surgió. Es por eso que aunque nosotros nos componemos de átomos, no poseemos las características particulares de los átomos. Las cosas son más que la suma de sus partes. Es por eso que nuestra estructura compleja solamente puede existir en un breve momento del tiempo. Es por eso que somos mortales. Es por eso que nuestra existencia es finita. Aunque cuando llegue nuestra hora y nosotros ya no estemos aquí, nuestros componentes seguirán existiendo, nuestros átomos volverán a formar parte del universo, y aunque ya nunca volvamos a existir de la misma manera en que antes existimos, esto no es del todo malo. En cierta forma, seguiremos existiendo, pues cada uno de nosotros somos una pequeña parte del universo, mirándose a sí mismo, preguntándose por su propio origen. Algo similar pasa cuando estudiamos el cerebro humano. Básicamente, nuestro cerebro estudia cómo funciona él mismo. De esta misma manera, cuando los seres humanos nos preguntamos cómo funciona el universo, tratamos de preguntarnos cómo funcionamos nosotros mismos.
Las leyes del universo hacen que nuestro tiempo en este mundo sea limitado, aunque es por este mismo motivo que nosotros le buscamos diferentes propósitos a nuestra vida. La belleza de la vida está en que esta es efímera. Es por eso que debemos aprender a aprovechar cada momento. Pero ¿qué pasa con nuestros seres queridos? ¿Qué pasa con todas esas personas que cuando es tiempo abandonan este mundo? ¿Existirá algo como el alma? Bien, quizá esta pregunta la podremos resolver en algún otro momento. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video, camaradas. Hasta pronto.